Bienvenido a tu casa. Estuvieron de algunas iglesias por aquí el viernes y luego ayer sábado estuvieron y fuimos muy bendecidos porque de aquí fueron algunos como que dijeron, no, está pesado esto, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante, le vamos a echar ganas y quiero que escuche lo que Dios tiene para usted y para mí a través de mi hermano Armando. Y yo espero que no sea la primera vez. Aleluya, nomás dijo la hermana. Gózate. ¿Cuántos quieren que vuelva el hermano? Pero apunte, ponga atención, no se distraiga. Si alguien le dice, le quiere sacar plática, dile. O dale un guacho. No sé qué. Hermano, te bendecimos y gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta ocasión. Dios me trajo de Quito, Ecuador, hace 17 años. A México, específicamente a Guadalajara. Y 3 meses después de haber llegado a esta gran ciudad cosmopolita de 7,5 millones de habitantes, Dios trajo a mi esposa justo como la había solicitado, güerita y ojos azules. Así me llegó desde Pensilvania. Y pensé que yo tenía llamado de Pablo por muchos años, pero cuando vi a Elizabeth dejé el celibato a un lado y dije, hasta aquí llegó. Y nos casamos en Pensilvania. Y 2 años después de estar casados, decidimos encargar familia. Elizabeth quedó embarazada, pero fue un embarazo ectópico. Para los que no conocen esta terminología, es cuando la criatura crece fuera de la matriz. Y en esa ocasión fue en una de las trompas. Fue intervenida por los médicos a tiempo y perdimos el primer bebé y ella una de sus 2 trompas o tubos. Pasaron 7 años y medio, es decir, 9 años y medio en total, para que volviera a quedar embarazada a través de la otra trompa que estaba intacta. Y ahí nace nuestra hija, que hoy tiene 7 años y que es mexicana. Dicen que lo que está hecho en México está bien hecho, ¿verdad? La verdad que salió muy bonita esta niña. Y les voy a pedir que oren para que cuando crezca llegue a ser la primera mujer presidenta de México. Ya nos falló Josefina, así que a ver si esta chamaca llega, ¿verdad? Creo que ya es tiempo para México tener tantas mujeres de Dios, tantas mujeres inteligentes en este país, dotadas con dones, habilidades, y creo que sería fabuloso tener una mujer en esas esferas de gobierno. Pero bueno, después del visto bueno de los médicos, Elizabeth queda otra vez embarazada, pues quería tener 4 y no 1. Y lamentablemente fue otro embarazo ectópico. Y allí pierde su segunda trompa y los 2 segundo bebé. Pero algo que aprendimos de esta experiencia es que en lugar de ir por la vida quejándonos y llorando por lo que no tenemos, deberíamos aprender a dar gracias y a regocijarnos por lo que sí tenemos. Porque si usted hace un recuento desde el día que entregó su corazón a Jesús, son muchas más las bendiciones que ha experimentado en relación a las pruebas y tribulaciones que probablemente ha enfrentado. En los 30 años que tengo en el ministerio, he aprendido en mi experiencia caminando con Dios
tres cosas. Una, Dios es fiel. Dos, Dios es fiel. Y la tercera, la más importante, sigue siendo fiel. Dios es maravilloso. Aleluya. Él nunca nos va a dejar. Y hoy el tema, entendiendo los caminos de Dios. Para iniciar quisiera mencionar que en términos sencillos una visión es una imagen clara de lo que una persona quiere alcanzar en la vida. Dígalo después de mí, por favor. Una visión es una imagen clara de lo que una persona quiere alcanzar en la vida. Como ven, la visión es importante. Salomón declara en Proverbios capítulo 29, versículo 18, y dice: sin visión el pueblo perece. Y me di a la tarea de buscar la definición de la palabra perecer, y esto es lo que encontré en el diccionario Larousse. Perecer significa dejar de existir. Perecer significa acabarse. Perecer significa dar por terminado, morirse antes de tiempo. Dios, por supuesto, desea que ninguno de nosotros, su pueblo, sus hijos, dejemos de existir, nos acabemos o nos muramos antes de tiempo. Su anhelo es que usted y yo conozcamos y sobre todo entendamos sus caminos, de tal manera que podamos responder apropiadamente a las situaciones y eventos que nos ocurren en la vida cotidiana. Recordemos que Israel, una de esas generaciones, conocía las obras de Dios, pero lamentablemente desconocía los caminos de Dios. Y por ello en el Salmo 95, verso 10 dice: el pueblo desagradó a Dios y se desviaron. ¿Por qué? Porque no conocían sus caminos. Y hoy en día vemos muchos desviados de la voluntad de Dios porque no conocen con claridad cuáles son sus caminos para ellos. Una de las más grandes interrogantes en la vida de jóvenes y adultos hoy en día es: ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Qué desea Dios hacer en mí y a través de mí en los días venideros? Y yo creo que para entender nuestro propósito y el plan de Dios para nuestras vidas es menester entender sus caminos. Es importante resaltar que en el propósito y el plan de Dios siempre van de la mano. Y en el trayecto de entender los caminos de Dios para nuestras vidas hay tres etapas importantes. A la primera de ellas la he denominado el nacimiento de una visión. En el nacimiento de una visión, Dios tiene un plan específico y especial para cada uno de los que estamos aquí. De hecho, según los científicos, no hay nadie en el planeta Tierra que tenga la misma huella digital que usted tiene. Usted es único, es única a los ojos de Dios. La visión de lo que Dios quiere que seamos en el futuro viene directamente de su corazón. Pero pensemos en Abraham. Abraham tenía la visión de ser el padre de una nación grande. ¿De dónde recibió Abraham esa visión? Directamente del corazón de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Aquí Dios hace un pacto con Abraham y le da una promesa. Y la promesa, como sabemos y es conocido, es que a través de su descendencia, él llegaría a ser el padre de naciones. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Un poco más adelante, en el capítulo 15, versículos 1 al 5, Dios dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En los versos 2 y 3 Abraham pregunta: ¿cómo ocurrirá esto? Es decir, ¿cómo llegaré a ser yo padre de naciones? Y luego, en los versículos 4 y 5, Dios le promete ese hijo anhelado y le dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará refiriéndose a la hija del esclavo, al hijo del esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y un poco más adelante, en el capítulo 17, verso 19, Dios es más específico todavía y le menciona que es a través de Sara que él sería el padre de naciones. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y lo confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, ¿cómo llegaría Abraham a ser el padre de naciones? A través de su descendencia. Pero ¿qué acerca de José? Pensando en el nacimiento de una visión, que es cuando Dios nos da un sueño, nos da una visión de lo que Él va a hacer en nuestra vida y en la vida y en los futuros años de nuestra vida, José tenía la visión de ser un líder al cual muchos le rendirían honor. ¿De dónde recibió José esa visión? Directamente del corazón de Dios. En Génesis, capítulo 37. Vamos allá, por favor. Génesis, capítulo 37, versículos 7 y 9. Allí encontramos los sueños de José, de lo que Dios haría en su vida. Y dice el primer sueño: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos, refiriéndose a de sus hermanos, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Luego el segundo sueño, verso 9, de lo que Dios haría en la vida de José y a través de él en los años venideros. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Estos sueños revelaban que José reinaría y señorearía sobre muchedumbres, incluyendo su padre y sus hermanos. Moisés, pensando en la primera etapa en el entender los caminos de Dios, el nacimiento de una visión, cuando Dios nos da un sueño, una visión, una palabra específica de lo que Él hará en nuestras vidas. Moisés tenía la visión de liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. ¿De dónde recibió Moisés esa visión? Directamente del corazón de Dios. Éxodo, capítulo 3. Vamos allí, por favor. En Éxodo, capítulo 3, versos 9 y 10, nos revela el sentir y el llamado de Dios a Moisés. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto, Moisés, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Allí está el líder que Dios está eligiendo para llevar a cabo una obra sin precedentes. Pero ¿qué acerca de los discípulos de Jesús? Los discípulos tenían la visión de ser parte de un reino establecido por Dios en la tierra. Ellos soñaron
Ellos se esforzaron cada día para que esto sucediera. Realmente querían ver al Mesías reinando sobre el pueblo de Israel y ellos mismos siendo libres de la opresión de los romanos. El grano de trigo, como ustedes saben, tiene la visión de reproducirse. No cabe duda que el nacimiento de una visión trae momentos de gozo. No cabe duda que el nacimiento de una visión trae momentos de alegría, de regocijo. Y esa alegría y gozo habrá sentido Abraham cuando Dios le llamó y le dijo: tú serás el padre de naciones. Esa alegría y ese gozo habrá sentido José cuando Dios le dijo: tú vas a ser un líder al cual muchos le rendirán honor. Esa alegría, ese gozo habrá sentido Moisés cuando Dios le dijo: tú vas a liberar al pueblo de Israel. O los discípulos cuando vieron al Mesías seguido por multitudes y viendo todo tipo de milagros, ellos dijeron: este es el Mesías por el que hemos esperado tantos años. Ahora sí seremos libres de la opresión romana. Y tal vez ese es el gozo y la alegría que usted sintió cuando alguien en algún momento de su vida le dijo: tú vas a ser el instrumento para alcanzar a tu familia. Tal vez ese fue el gozo que usted sintió cuando alguien le dio una palabra o Dios una visión, un sueño de que usted sería como José, que a donde iría levantaría y traería bendición. Tal vez ese es el gozo que usted sintió cuando Dios le dijo: te voy a enviar como misionero a este o a aquel país y allí me vas a servir. Cuando Dios nos da un sueño, una visión, una promesa de lo que Él va a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, eso produce sin duda gozo, alegría, regocijo. Sin embargo, en el entender los caminos de Dios, no solo está esta primera etapa del nacimiento de una visión, sino que además está una segunda etapa, la cual la he denominado la muerte de esa visión. Yo creo que las visiones, sueños, promesas o deseos que Dios nos da muchas veces nos proveen la motivación para seguir adelante, aun cuando pasamos por periodos de desánimo. Los sueños, las visiones nos dan la motivación para seguir adelante, aun cuando físicamente no vemos absolutamente nada ocurrir a nuestro alrededor de lo que Dios nos había prometido previamente. ¿Por qué menciono esto? Volvamos por un momento a los personajes antes mencionados. Miren, Abraham. En el caso de Abraham, quien tenía la visión de ser el padre de muchedumbres, lo cual ocurriría a través de su descendencia, enfrentó dos grandes dificultades. Uno, su esposa Sara era estéril. Y no solo eso, sino que los dos eran demasiado viejos para procrear. Médicamente era imposible. Ante esas dificultades es importante reflexionar cuál fue la actitud de Abraham. Porque déjenme decirle que las pruebas, las tribulaciones, las crisis que vivimos en lo personal, en lo familiar, en el trabajo, en el ministerio, son un termómetro para medir en qué nivel de madurez nos encontramos. Las crisis por lo general sacan a relucir lo mejor de los maduros, pero también lo peor de los inmaduros. Así que veamos qué pasó con Abraham ante estas dos dificultades. En primer lugar, trató de ayudar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en el mismo problema? Sobre todo cuando las cosas no se dan en los tiempos que pensamos que se darían. Sobre todo cuando las cosas no se dan en la forma como nos imaginamos que ocurrirían. Entonces tratamos de ayudar un poquito a Dios. Y en lugar de acelerar las promesas,
veces retardamos. No solo trató de ayudar a Dios, pero después de que Dios le confirma de esa promesa que Él le había dado, Abraham recobra y mantiene su fe y su mirada en Dios. Porque en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 22, dice la Biblia: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Qué maravilloso! En medio de una situación tan complicada, él mantiene sus ojos en Dios y recobra su fe, llegando a la deducción de que para Dios nada es imposible. Amén. ¿Qué acerca de José? Cuando pensamos en esta segunda etapa, en el entender los caminos de Dios, etapa en la que en lugar de ver los sueños y promesas realizadas, lo único que vemos son problemas. Lo único que vemos son situaciones difíciles, complicadas. En el caso de José, quien tenía la visión de ser un líder al cual muchos le rendirían honor, también enfrentó dos grandes dificultades. Primero, el celo de sus hermanos le llevó a venderlo como un esclavo cualquiera. Y segundo, fue acusado falsamente y condenado para servir en prisión. Y ante estas dificultades es bueno reflexionar en cuál fue su actitud. Estudiando la vida de José, llegamos a la conclusión de que ante esas crisis que vivió, ante esas dificultades, en el camino de que esos sueños se llevaran a la realidad, primero no guardó rencor hacia sus hermanos. Decidió adoptar la actitud de Jesús, de perdonarlos y amarlos a pesar de. El perdón es una decisión, aun cuando esto involucra sentimientos y emociones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió amarnos de tal manera que nos dio lo mejor que Él tenía, su Hijo Jesucristo. José decidió amar a sus hermanos y no permitió en su corazón amargura, odio, rencor, resentimiento, porque la primera persona afectada al no perdonar es usted y soy yo. Tenemos que aprender a soltar, a dejar ir, a omitir a aquellos que nos lastiman por cosas que dicen o hacen en contra nuestra, consciente o inconscientemente. Teodoro Roosevelt dice: nadie puede herirte sin tu consentimiento, es decir, tú pones los límites. Y ahí vemos a José decidiendo perdonar a sus hermanos a pesar de haberlo tratado como una persona cualquiera. Pero también lo que vemos en la vida de José es que se mantuvo fiel a pesar de la dificultad en la que se encontraba. Una cosa es ser fiel cuando todo va bien en nuestra vida, y otra muy diferente cuando no todo va bien a nuestro alrededor. Y eso sí tiene su recompensa. Amén. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones adversas, porque Dios
siempre pondrá una luz al final del túnel. Moisés tenía la visión de ser el líder que libraría al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Sin embargo, así como Abraham o José, no fue la excepción en encontrar dificultades en el camino hacia el cumplimiento de la visión. Fueron 3 dificultades las que encontró Moisés en el camino. Primero, Dios le dijo: enfréntate ante el faraón. Él lo hizo obedientemente. ¿Y sabe qué pasó? El faraón lo rechazó. Después, Dios le dice: preséntate ante los israelitas. Cuando él lo hizo, sus propios hermanos judíos lo rechazaron. Y en tercer lugar, cuando Dios le dice: preséntate ante el nuevo faraón, al hacerlo, la persecución ante los israelitas, en lugar de disminuir, aumentó drásticamente. Pero ¿cuál fue la actitud de Moisés ante estos problemas que está enfrentando en su vida? Primero, se quejó a Dios. Y no se quejó una vez, se quejó en innumerables ocasiones. Y el mucho quejarnos por lo general nos lleva al desánimo. Y si no sabemos controlar el desánimo, estamos a un paso de la depresión. En general podemos decir que fue obediente al llamado de Dios. Pero ¿qué acerca de los discípulos cuando pensamos en esa segunda etapa de la muerte de una visión en la cual lo único que vemos son problemas y dificultades en lugar de ver las promesas y sueños que Dios nos ha dado? Los discípulos tenían la visión de ser parte de un reino establecido por Cristo. Sin embargo, como ustedes conocen la historia, Jesús es crucificado por su propio pueblo delante de los ojos de ellos. ¿Y cuál fue la actitud de estos discípulos? Vamos por favor a Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Lucas capítulo 18, versos 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le haya azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, ojo a lo que viene aquí en este versículo, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta, no entendían lo que se les decía. No cabe duda que los discípulos no entendieron el significado de la muerte de Jesús. Gracias. Y el no entender el significado de la muerte de Jesús les llevó a dudar de que Dios era poderoso para resucitarlo al tercer día, como Él les había mencionado. En Marcos capítulo 16, versículos 12 al 14, dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Primero, no entendieron el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Ese no entender el significado de la muerte de Jesús les llevó a dudar de que Dios podía levantarlo al tercer día, como Él lo había señalado. Pero hicieron algo bueno. A pesar de no entender y creer, hicieron algo bueno.
Y lo bueno es que se mantuvieron unidos en el aposento alto en oración. Y aquí podemos recabar algo interesante que nos puede servir. Aunque a veces usted como madre, como padre, como esposo, como esposa, como universitario, como estudiante, profesionista, aunque a veces no entienda con claridad lo que Dios está tratando de hacer en ese momento en su vida y a través de su vida, manténgase unido a Dios a través de la oración y su palabra. Porque Él se lo va a revelar en algún momento. Lo peor es alejarnos de Dios cuando no entendemos bien lo que Él está tratando de hacer en nosotros en ese momento específico. Debemos mantenernos unidos a Él. El grano de trigo tiene la visión de reproducirse. Sin embargo, como sabemos, al caer a la tierra muere. En Juan capítulo 12, verso 24 dice la Biblia: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra, muere, queda solo. Pero si muere, entonces, solo entonces llevará no poco, pero mucho fruto. Jesús tuvo que morir en la cruz para que usted y yo pudiésemos vivir. Pero ahora nos toca a nosotros morir a nuestros derechos. Ahora nos toca a usted y a mí morir a nuestro egoísmo personal, a esa forma a veces de querer hacer las cosas en nuestro tiempo y en nuestro momento, para que Él pueda vivir a través de nosotros y así podamos ser la verdadera luz en medio de las tinieblas y la sal en medio de una tierra insípida. Para vivir es necesario morir. Y hoy Dios nos está llamando a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a seguirlo sin condiciones. Para muchos de nosotros Jesús no ha pasado de ser un salvador, pero más que un salvador, Él quiere ser el Señor de su vida, el Kyrios, el dueño absoluto. A veces le ponemos tantas trabas a Dios que es imposible que Él tenga un rango en el que se pueda mover en nuestra vida. Necesitamos rendirnos totalmente a Él, y entonces Él podrá hacer lo que siempre ha querido hacer en nosotros y a través de nosotros. Él no tiene límites, pero nosotros muchas veces establecemos los límites, las áreas en las que puede funcionar o no en nuestra vida. Y no debería ser así. Qué bueno que en los caminos de Dios para nuestra vida no solo incluye el nacimiento de una visión, que es cuando usted y yo recibimos un sueño, una promesa, y eso trae gozo y alegría. Qué bueno que no solamente está en el entender los caminos de Dios de esta segunda etapa que tiene que ver con en que en lugar de ver esa promesa, el sueño realizado, lo único que vemos son problemas, dificultades, crisis, situaciones adversas. En el cumplimiento y entender la voluntad de Dios para nuestra vida está una tercera etapa que la he llamado justamente el cumplimiento de una visión. Dios normalmente cumple